Dicen que Dios tiene la costumbre de caminar por los pasillos oscuros donde el mundo entero ya ha cerrado todas las puertas. Nos han enseñado a creer que las respuestas divinas llegan con trompetas, con grandes oportunidades repentinas o con cheques inesperados que solucionan la vida en un instante. Pero a veces lo que este mundo llama un callejón sin salida, una ruina total o un fracaso absoluto, Dios lo llama el escenario perfecto. La historia que estás a punto de escuchar no tiene atajos ni magia de un día para otro. Es la realidad cruda de un hombre que vio cómo se le cerraba en la cara la última puerta que lo separaba de la calle, que se quedó con las manos completamente vacías bajo la lluvia, solo para descubrir quién tenía la llave que él tanto buscaba. Te pido que te quedes conmigo hasta la última palabra. Si llegaste a este video, te aseguro que no fue por un error del algoritmo. Este mensaje te encontró porque tu espíritu necesitaba escucharlo hoy. Y si en algún momento sientes que estás frente a una puerta de hierro que simplemente no cede, suscríbete a este canal. Deja en los comentarios desde qué país nos estás viendo y escribe tu petición exacta, porque aquí no solo contamos testimonios, aquí oramos por cada persona que nos confía su carga. Hay puertas que se abren justo en el segundo en que dejamos de golpear con nuestras propias fuerzas. Roberto tenía 61 años, pero su columna vertebral estaba encorvada en el ángulo perpetuo de un hombre que ha pasado 4 décadas inclinado sobre un banco de madera. Sus manos eran un mapa de su oficio, los nudillos inflamados por la artrosis, las yemas de los dedos endurecidas como piedra pómez y las uñas teñidas de un tono amarillento permanente por culpa del pegamento de neopreno. Eran las manos de un zapatero de la vieja escuela, un hombre que pasaba 12 horas al día devolviéndole la vida al calzado de los oficinistas y obreros que transitaban por el centro de la ciudad. Su mundo entero medía exactamente 2 metros de ancho por 2,5 de largo. Era un kiosco de chapa metálica verde, oxidado en la base, incrustado en una esquina ruidosa de la avenida central. Ese lugar no solo era su taller, era su casa. Por las noches, cuando el ruido del tráfico bajaba, Roberto apartaba los tarros de tinta, desenrollaba una colchoneta delgada debajo del mostrador y dormía oliendo a cuero húmedo y a betún. No tenía a nadie más. Su esposa había fallecido de un infarto fulminante 12 años atrás, y la vida, con esa rapidez clínica con la que a veces desmantela las familias, lo fue dejando solo. Su única herencia terrenal, su posesión más valiosa, era un par de tijeras de sastre forjadas en hierro pesado, oscurecidas por el tiempo y el sudor. Pertenecieron a su padre. Cada vez que Roberto cortaba una suela de goma, el chasquido metálico de esas tijeras era su conexión con el pasado, el recordatorio de que él era un artesano, un hombre de trabajo honesto. Ganaba apenas lo suficiente para comer arroz, frijoles y pagar el pequeño impuesto municipal
que le permitía mantener su kiosco en la acera. Roberto no le exigía milagros grandiosos a Dios. Su fe era silenciosa, una conversación austera que mantenía mientras cepillaba los zapatos ajenos. Aceptaba el dolor punzante en su cadera derecha. Aceptaba el frío que se colaba por las rendijas de la chapa en invierno. Aceptaba su invisibilidad. Mientras tuviera ese techo de metal de 2 por 2 metros, él sentía que podía resistir el peso del mundo. El derrumbe comenzó un martes al mediodía, con la llegada de 2 inspectores municipales de trajes grises impecables. No hubo diálogo, solo la entrega de un papel oficial con un sello rojo. La ciudad había aprobado la expansión de una terminal de autobuses y toda la cuadra iba a ser demolida. El documento era frío y exacto. Roberto tenía 72 horas para desalojar la acera, o la maquinaria pesada pasaría por encima de su kiosco con todas sus cosas adentro. Las palabras de los inspectores fueron rápidas, vacías, dichas sin mirar a Roberto a los ojos. Se marcharon dejando tras de sí un olor a loción cara que se mezcló con el pánico repentino que inundó el kiosco. Roberto miró el papel. Para alquilar un pequeño cuarto en los barrios del sur y trasladar sus herramientas, necesitaba un depósito de al menos $600. Metió la mano manchada de negro en el bolsillo interior de su delantal de lona. Tenía guardados $130. Eran los ahorros de todo un año de coser suelas rotas, de no desayunar, de aguantar la sed. $130 no servían para abrir ninguna puerta. Sintió que el oxígeno abandonaba el kiosco. Apretó las tijeras de hierro de su padre hasta que los nudillos le dolieron. Cerró los ojos y por primera vez en años sintió el terror físico de la intemperie asfixiándole la garganta. Esa noche, acostado en el piso de cemento bajo el mostrador, escuchando el zumbido de los semáforos, Roberto rezó pidiendo una prórroga, una venta inesperada, un milagro burocrático. Pero el miércoles pasó y luego el jueves. Nadie entró a dejar zapatos. El cielo se encapotó y la ciudad siguió su curso, indiferente al hecho de que a un hombre se le estaba acabando la vida. Llegó la tarde del viernes. Faltaban 14 horas para que las excavadoras aparecieran. El cielo se rompió en una tormenta violenta, de esas que convierten las calles en ríos de asfalto negro y basura flotante. Roberto estaba sentado en su banco, mirando fijamente la cortina de agua, paralizado por la ansiedad. En su bolsillo apretaba el rollo de billetes, los insuficientes $130 que serían su única defensa cuando el kiosco ya no estuviera. Fue entonces cuando la vio, apoyada contra el semáforo de la esquina, empapada hasta los huesos, había una mujer joven.
Llevaba a un niño pequeño envuelto en una chaqueta de plástico transparente. Ella no tendría más de 25 años, pero su rostro reflejaba el agotamiento de alguien que lleva caminando semanas enteras. Al intentar cruzar la calle, la mujer tropezó y cayó de rodillas. Roberto notó inmediatamente el problema. La suela de su zapato izquierdo se había desprendido por completo, colgando inútil por el barro. La mujer intentaba acomodarla con las manos temblorosas, llorando de frustración bajo la lluvia, incapaz de dar un paso más. El instinto de supervivencia le gritó a Roberto que bajara la persiana metálica de su kiosco y fingiera no haber visto nada. Él estaba a punto de quedarse en la calle. Él no tenía cómo salvar a nadie. Él necesitaba cada centavo de esos $130 para comprar comida en los días de indigencia que le esperaban. El mundo lo estaba empujando al abismo. No era su responsabilidad cargar con el peso de otra persona. Pero al ver cómo la mujer abrazaba al niño para protegerlo del viento helado, la coraza de miedo de Roberto se agrietó. Salió a la lluvia, la tomó por el codo y la metió bajo el techo de chapa de su kiosco. La mujer temblaba violentamente. No hablaba bien el idioma. Era una migrante intentando llegar a un albergue parroquial ubicado a 20 kilómetros de distancia, al otro lado de la ciudad. Le habían robado sus pertenencias en la terminal. Roberto no hizo preguntas. Le quitó los zapatos mojados, encendió su pequeña estufa de gas y le ofreció el único vaso de té caliente que tenía. Luego se sentó en su banco. Podría haberle pegado la suela con un poco de pegamento barato, lo suficiente para que caminara unas cuadras. Pero Roberto tomó sus gruesas tijeras de hierro y cortó un trozo de su mejor cuero grueso. Cosió las suelas a mano con un hilo encerado doble, el tipo de trabajo que cobraba caro a los oficinistas. Tardó 1 hora en dejar esos zapatos como tanques blindados para caminar. Cuando terminó, la mujer se los puso, mirándolo con una gratitud que a Roberto le partió el pecho. Pero Roberto sabía que caminar 20 kilómetros en esa tormenta con un niño enfermo era una sentencia de muerte. Metió la mano en su delantal, sintió el rollo de billetes. La voz de la lógica le suplicaba que no lo hiciera, que sería su fin. Roberto tragó saliva, sacó los $130 completos y los puso en las manos congeladas de la mujer. Para el taxi y para que el niño coma caliente, le dijo con voz ronca. Ella rompió a llorar, intentó devolverle la mitad, pero Roberto abrió la puerta del kiosco, paró un taxi que pasaba, pagó al conductor por adelantado y metió a la mujer y al niño en el auto. Roberto vio alejarse las luces rojas del vehículo bajo la lluvia.
sintiendo el bolsillo completamente vacío y un frío sepulcral instalándose en su estómago. Y es muy probable que tú, que me escuchas ahora mismo en la soledad de tu pantalla, conozcas de memoria esa sensación de vacío, esa opresión brutal en el pecho cuando sientes que hiciste lo correcto, que te sacrificaste por otros y la vida, en lugar de abrirte una puerta, te empuja más profundo hacia la oscuridad. Cuando miras tus propias manos vacías en la madrugada, con las facturas vencidas sobre la mesa, preguntándote con lágrimas en los ojos si Dios apartó la mirada de ti. Si estás atravesando ese pasillo oscuro, si hoy sientes que no tienes fuerzas ni siquiera para pedir ayuda y que el miedo a perderlo todo te asfixia, quiero que sepas que esta comunidad es tu refugio. Suscríbete ahora a este canal. Desahoga tu carga en los comentarios. Deja tu nombre. Dinos qué es lo que te tiene paralizado por el miedo, porque no importa lo cerrada que parezca esa puerta, nosotros vamos a leerte y vamos a orar por ti esta misma noche. Es en el punto exacto donde la lógica humana dice que todo está perdido, donde Dios comienza a escribir su mejor obra. A las 6 de la mañana del sábado, la realidad no tuvo compasión. El ruido ensordecedor del motor diésel de la excavadora hizo vibrar el suelo. Roberto ya estaba de pie en la acera. Había guardado 2 pantalones, una camisa raída y sus pesadas tijeras de hierro en un bolso de lona verde. Los oficiales de la ciudad ni siquiera lo miraron a los ojos. En menos de 15 minutos, la garra mecánica de acero aplastó el kiosco verde. El sonido de la chapa retorciéndose y los cristales rompiéndose resonó en el pecho de Roberto como huesos quebrándose. Sus 40 años de historia reducidos a un montón de chatarra aplastada. Cuando el camión de escombros se alejó, Roberto se quedó de pie en la esquina vacía, sintiendo el viento frío golpear el espacio donde antes estaba su vida. No le quedaba un solo billete, ni un techo de metal, ni un lugar al que ir. Esa noche, Roberto durmió bajo el puente de la autopista sur, compartiendo el ruido ensordecedor del tráfico nocturno con el polvo y el humo de los camiones. El frío del concreto le penetró las articulaciones desgastadas, provocándole calambres que lo hacían morderse los labios para no gritar. El hambre se presentó al segundo día con mareos punzantes y un sabor metálico en la boca. Durante 3 días, el viejo zapatero vagó como una sombra. La gente que antes le daba los buenos días, ahora cruzaba la calle al verlo, esquivando su ropa sucia y su andar encorvado. Se convirtió, en menos de 72 horas, en parte del paisaje invisible del dolor urbano. La tercera noche, acurrucado detrás de unos basureros de un restaurante de cadena, la lluvia volvió. Roberto estaba tiritando incontrolablemente. Abrió su bolso de lona, sacó las tijeras de hierro de su padre, sucias de barro, y las apretó contra su pecho mojado. Y ahí, en medio de la basura y el asfalto helado, el hombre que nunca pedía nada se quebró. Soltó un sollozo ahogado, un gemido ronco
que se perdió en el sonido de la lluvia. ¿Por qué?, murmuró con los ojos cerrados, sintiendo el barro en el rostro. ¿Qué hice mal, Señor? Trabajé toda mi vida sin robar. Me quitaste a mi esposa, me quitaron mi rincón. Entregué lo único que tenía para que esa muchacha viviera. ¿Por qué me dejas morir aquí como un perro? ¿Por qué la puerta se cerró para siempre? Roberto lloró hasta que la deshidratación y el frío lo dejaron sin lágrimas. Cerró los ojos abrazado a sus tijeras, convencido de que su historia terminaba en esa esquina maloliente, olvidado por el mundo y por el cielo. La mañana del cuarto día, Roberto caminaba por pura inercia. Sus piernas ya casi no le respondían. El hambre lo llevó arrastrando los pies hacia el distrito de las fábricas, en las afueras, buscando quizás alguna sobra en los contenedores de las cafeterías industriales. Pasó frente a un edificio de ladrillos rojos, inmenso, con un cartel desgastado que decía: Fundación San Pedro, Talleres de Oficios. El portón de hierro negro estaba abierto. En el patio interior, decenas de personas hacían fila para recibir un plato de sopa de un comedor comunitario. Roberto, avergonzado y temblando, se unió al final de la fila. Mantenía la mirada clavada en el suelo, escondiendo su bolso de lona. Cuando llegó su turno, extendió sus manos manchadas y llenas de costras para recibir el plato de plástico. La mujer que servía la sopa con un cucharón de metal se detuvo. Miró las manos de Roberto. Esos nudillos deformados, esas yemas amarillentas, la forma precisa de las callosidades. El cucharón cayó dentro de la olla con un golpe sordo. Señor, la voz de la mujer era un hilo tembloroso. Roberto levantó la vista lentamente. Detrás de la redecilla del cabello y el delantal blanco estaba la muchacha de la tormenta. Ya no estaba empapada ni aterrorizada. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al reconocer el rostro pálido y demacrado del zapatero. Sin importarle la fila de gente, la mujer salió corriendo detrás del mostrador, se acercó a Roberto y, viendo su estado de calle, rompió a llorar mientras lo abrazaba. ¡Es él!, empezó a gritar hacia el interior del edificio. ¡Padre Martín, es él! Es el hombre del kiosco. En cuestión de minutos, Roberto estaba sentado en una oficina limpia, con una taza de café hirviendo entre las manos. Frente a él estaba un sacerdote mayor, el director de la fundación, y a su lado la mujer de la tormenta. El sacerdote miró a Roberto con un profundo respeto. Le explicó que la mujer y su hijo habían llegado a salvo al albergue gracias a ese taxi que él pagó de su bolsillo. Pero no solo eso, el sacerdote bajó la mirada hacia las pesadas tijeras de hierro
que asomaban del bolso de lona de Roberto. Llevamos 8 meses buscando a un maestro artesano del cuero, dijo el sacerdote apoyando los brazos sobre el escritorio. Esta fundación rescata a jóvenes de la calle y les enseña oficios reales para que no vuelvan a la delincuencia. Compramos maquinaria antigua, pero nadie sabe usarla. Nadie sabe hacer el cosido doble a mano. Cuando esta muchacha me mostró cómo usted había reparado sus zapatos, el tipo de nudo y el cuero que usó, supe que usted era un maestro de la vieja escuela. Fui a la avenida Central el lunes para buscarlo y ofrecerle trabajo, pero todo estaba demolido. Creí que nunca lo encontraría. Roberto no podía articular palabra. El café le quemaba suavemente la garganta, despertándolo del frío crónico de la calle. El sacerdote se levantó, tomó unas llaves de bronce de un cajón y se las puso a Roberto en sus manos llenas de cicatrices. Hay un pequeño departamento en la parte trasera de los talleres. Tiene paredes de ladrillo grueso, una cama limpia, baño propio y calefacción. Es para el maestro residente. Es suyo, Roberto. Desde hoy y por el resto de sus días, si así lo quiere. Tendrá un salario fijo, 3 comidas al día y un taller enorme lleno de jóvenes que necesitan desesperadamente un padre que les enseñe a trabajar con dignidad. Esa misma tarde, después de bañarse con agua hirviendo que le quitó la costra del miedo y del asfalto de la piel, Roberto se sentó en el borde de su nueva cama. El cuarto olía a lavanda y a madera limpia. A través de la ventana entraba un rayo de sol pálido de la tarde. Roberto metió la mano en su bolso de lona, sacó las tijeras de sastre de su padre y las apoyó sobre la colcha impecable. Ya no eran el único ancla de un hombre desesperado. Comprendió con un nudo en la garganta y una claridad absoluta que le llenó los ojos de lágrimas que ese martes en el kiosco, al vaciar sus bolsillos por una desconocida, no había firmado su propia sentencia de muerte. Dios había permitido que la ciudad cerrara la puerta de chapa de su pequeño kiosco de 2x2. Dios había dejado que sintiera el frío de las manos vacías, únicamente para que esas mismas manos fueran el instrumento que salvara una vida. Y en ese acto de dar lo que no le sobraba, Roberto giró, sin saberlo, la llave maestra de la puerta que Dios ya tenía preparada para él. A veces, la única forma que tiene el cielo de entregarnos el lugar donde verdaderamente pertenecemos es obligándonos a soltar bajo la tormenta la única moneda que creíamos que nos mantenía con vida.